A lo largo de su historia, los testigos de Jehová han hecho varias predicciones sobre el fin del mundo. Por ejemplo, Charles Taze Russell, el fundador y primer presidente, anunció que en 1914 terminaría el Armagedón. Después, su sucesor, el juez Rutherford, aseguró que en 1918 Dios destruiría las iglesias cristianas que no fueran testigos de Jehová. Y en 1925 profetizó que resucitarían Abraham, Isaac y Jacob para vivir en la tierra. Décadas más tarde, el propio cuerpo gobernante volvió a fijar otra fecha, 1975, como el inicio del tan esperado paraíso. Todas estas fechas fueron proclamadas como certezas, pero todas fallaron. En este video veremos con pruebas en sus propias publicaciones cómo estos falsos anuncios marcaron la historia de los testigos de Jehová. Pon atención, va a estar buenísimo. Si tú le fueras a preguntar a un testigo de Jehová, ¿quién es este hombre? Y el testigo de Jehová sabe quién es él, te va a decir que es un falso profeta. ¿Por qué? Porque este es un falso profeta, muy cierto. Es un hombre que predijo que el fin del mundo vendría en mayo 21 del 2011 y sacó este tipo de anuncios y publicaciones por todo el país y hasta fuera del país de Estados Unidos, diciendo que el día del juicio vendría ese día. Vino ese día, mayo 21, 2011, y quedó este hombre como falso profeta y se fue al olvido. Y si le preguntas a un testigo de Jehová qué piensa de este hombre, te va a decir que es un falso profeta. ¿Por qué? Porque dio una profecía en nombre de Dios y no se cumplió, y la Biblia declara que falsas profecías revelan falsos profetas. Si nos vamos a la Biblia dice esto. Deuteronomio 18, verso 21 en adelante dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces aquí está diciendo Dios que cómo podemos saber si un profeta es un profeta de él, es un profeta que él mandó. Y nos dice que si ese profeta da una profecía y esa profecía no se cumple, es la clara señal irrefutable de que ese profeta no habla por Jehová. Ha hablado con presunción y que no debemos de temer a tal profeta. ¿Por qué? Pues porque no está dando una profecía de Dios. Cuando Dios da una profecía, la profecía se cumple, 100% seguro. Y así es como sabemos que Isaías, Ezequiel, Jeremías y los demás profetas son verdaderos profetas de Dios porque sus profecías se cumplieron. Ahora, si le preguntamos a un testigo de Jehová de este hombre, Harold Camping, va a decir que es falso profeta y que no debemos de escucharlo porque su profecía del fin del mundo no se cumplió. Pues ahora vamos a analizar las falsas profecías del fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, el segundo presidente de los Testigos de Jehová, el juez Rutherford, y el mismo cuerpo gobernante que lideró antes de esa última profecía que hablaron. Las vamos a analizar y vamos a ver si son profetas de Dios o si son falsos profetas a quienes no debemos de temer, a quienes no debemos de oír y debemos de rechazar todo el mensaje que ellos nos traen. Vamos a poner atención. El fundador de los Testigos de Jehová escribió varios libros y escribió varios volúmenes de unos libros que se llaman Estudios en las Escrituras. En el volumen número 2 es un libro que se llama El tiempo ha llegado. Como lo pueden ver aquí está en inglés. Y esto es lo que dice en la página 99. Dice, en vista de esta fuerte evidencia bíblica sobre los tiempos de los gentiles, consideramos una verdad establecida que el final de los reinos de este mundo y el pleno establecimiento del reino de Dios se llevará a cabo cerca del final del año 1914. Como pueden ver aquí,
el fundador Charles Taze Russell dejó una profecía que el final de los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios sucedería en el año 1914. Está prediciendo esto, lo está declarando como una realidad. Está poniendo fecha y está poniendo información. Está diciendo qué va a suceder y en qué año. Vino 1914 y no se estableció nada de lo que dijo, quedó como falso profeta. Y tiene más falsas profecías, pero esta es la única que vamos a ver ahorita por motivos de tiempo. Pero con esta ya sabemos que es un falso profeta, que no se debe de temer Charles Taze Russell. Ahora, el juez Rutherford, el segundo presidente, cuando se murió Charles Taze Russell, publicó él el volumen número 7 de los estudios en las escrituras. O sea, Charles Taze Russell ya estaba muerto, solo publicó los primeros 6 volúmenes. El séptimo volumen se publicó bajo la autorización del juez Rutherford. Y ese libro se llama El Misterio Terminado, que salió en 1917. Y vea lo que dice. Dice, también en el año 1918, cuando Dios destruya las iglesias al por mayor y los miembros de la iglesia por millones, será que cualquiera que escape vendrá a las obras del pastor Russell para aprender el significado de la caída del cristianismo. Entonces, bajo la dirección del juez Rutherford, se publica este libro donde se da esta predicción, esta profecía, en la que en el año 1918 todas las iglesias que no fueran testigos de Jehová iban a ser destruidas. Pasó 1918 y no se destruyó ninguna iglesia, quedó como falso profeta. Por si fuera poco, siguió profetizando. En su libro Millones que ahora viven no morirán jamás, como pueden ver aquí, en este libro, en la página 73, dice, por lo tanto, podemos confiadamente esperar que 1925 marcará el regreso de Abraham, de Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad, especialmente los nombrados por el apóstol en Hebreos capítulo 11, y vendrán a ser perfectos seres humanos. Ahora, esta es una profecía de que en 1925 iban a regresar Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad, iban a revivir, iban a resucitar, etc. Y que iban a habitar en la tierra. Ahora, muchos testigos de Jehová no saben que él construyó una casa que se llama Bet Sarim, que significa la casa de los príncipes. Y en esa casa él vivió, esperando la venida de los príncipes. Ahí lo pueden ver al juez Rutherford en Bet Sarim, en San Diego, California. Y él publicó esta casa, la hizo famosa porque la construyó supuestamente para los príncipes, pero en realidad nomás él vivió en ella. Y fíjense que él vivía ahí solo en el tiempo de la Gran Depresión, cuando había gente sin casa, sin dinero, sin comida, pero él vivía ahí como rey y tenía 2 Cadillacs del año, 2 carros Cadillac del año y choferes, y aparte él se iba ahí, pasaba las vacaciones, ahí vivía, y mientras los testigos de Jehová sufrían y pasaban dificultades por la Gran Depresión, esa dificultad que pasó Estados Unidos, él vivía en una mansión en San Diego. Y aquí la pueden ver hoy día, esa es la casa, ya no es de los testigos de Jehová, pero sigue la casa, ahí vive una familia. Y ahí la pueden ver, ahí está la casa, Bet Sarim, la casa de los príncipes, que nunca llegaron por la falsa profecía del juez Rutherford. El juez Rutherford murió como falso profeta y los testigos de Jehová debieron haberse dado cuenta de que su fundador y luego el juez Rutherford son falsos profetas, pero como no leen la Biblia y no estudian la Biblia, no han leído Deuteronomio 18, verso 21 y 22, pues porque no tienen el Espíritu Santo para entenderlo, entonces pues siguen creyendo en estos herejes y siguen ahí en el salón del reino. Y muchos testigos de Jehová van a decir, bueno, pero esos eran los fundadores, pero el cuerpo gobernante ahora ya no hace esas predicciones, no hace esas falsas profecías. Pues en los años 70 dijeron otra predicción los que eran los miembros del cuerpo gobernante. Empezaron a publicar que venía el fin del mundo en 1975.
Por ejemplo, en el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, que salió en 1966, en la página 29, dice lo siguiente: según esta cronología bíblica fidedigna, 6,000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975 y el séptimo periodo de 1,000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975, o sea, era común. Entonces vemos que predijeron que se acababa esta época en 1975 y no llegó. Pues como pueden ver aquí, cuando los testigos de Jehová empezaron a profetizar el 1974 y 1975, crecieron muchísimo en publicadores, en número y en porcentaje. Pero si se fijan, para el año 1976, cuando ya la profecía se declaró falsa, y luego vean en 1977 y 78 y 1979 cómo bajaron los publicadores. Es el testigo de Jehová que evangeliza, que participa en la obra satánica de ellos. Y vean lo que pasó. Más del 10% de los testigos de Jehová se les fueron, porque muchos habían dejado sus trabajos, muchos no se casaban, muchos no iban a la universidad, no hicieron familia, porque dijeron ya viene el fin del mundo en 1975. Y esto lo andaban publique y publique, y cuando llegó el año 1975 y se acabó, y no vino el fin del mundo, no vino nada de lo que dijeron, se les fueron muchos testigos de Jehová. Y esto fue algo muy afectuoso a la organización de ellos. Y luego, por si fuera poco, les echaron la culpa a los testigos de Jehová de ser los que fueron pues demasiado fáciles en creer esas cosas cuando no las debían haber creído. Y esto es ridículo. Entonces ya vimos 3 profecías claras con evidencia de falsos profetas que son los fundadores y el mismo cuerpo gobernante antes de 1975. Es indudable. Las citas están en la descripción del video, las pueden verificar. Si eres testigo de Jehová, te pido que las veas, que las busques, que no nomás digas, ay, esta es información en contra. Estúdialo, búscalo y verás. Esto es innegable. Si eres un testigo de Jehová, debes de hacer lo que Dios dice en Deuteronomio 18, verso 21 y 22. No temer al cuerpo gobernante, no temer a la organización de los testigos de Jehová, porque no hablan por Dios, Él no los ha enviado, y el hecho de que dieron profecías falsas que no se cumplieron es la evidencia indudable, innegable, de que no son ni enviados por Dios, ni hablan por Dios, ni los debes de temer. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Dale me gusta si te gustó y por favor suscríbete si no te has suscrito y también pon un comentario ahí abajo para que veamos qué es lo que tú piensas de todo esto. Yo leo los comentarios, te pido que escribas algo. Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye.